Buenos días mis amados hermanos, mis amigos que nos han acompañado en este estudio. Les doy la bienvenida y me alegro que hayan apartado este tiempo o que hayan tomado la molestia de poder ver este video que pueda ser de bendición para sus vidas. Seguimos con el estudio de escatología y estamos prácticamente en los últimos estudios. Estamos en cielos nuevos y tierra nueva. Grandes promesas que Dios hizo desde el principio para nosotros. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por esta oportunidad. Señor, háblanos en el estudio de tu palabra y que seamos ministrados en la misma. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con los estudios de escatología. Y el título de este estudio de hoy es Promesas en Abraham. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestro propósito en este estudio es que dimensionemos que la Canaán terrenal no es la herencia final, sino un tipo en la cual apunta hacia los hijos de Dios. Y algo que debemos de recordar de la lección pasada es que este estudio tiene que ver con el nuevo gran planeta Tierra. Y hay tres razones que mencionamos para esto. La primera razón es que el estudio nos da un correcto entendimiento de la vida venidera, es decir, la vida después de la vida. Lo segundo es que este estudio también nos da una correcta perspectiva acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Y tercero, es que nos muestra la grandeza del plan redentor de nuestro Dios. Y este aspecto es muy importante en la escatología. Así que, si vemos integrada la idea de una nueva tierra, es porque está implícita en las promesas de nuestro Dios. Ahora, lo primero que tenemos que ver es, vamos a entender el origen, es decir, la idea original. Y la pregunta que nos llevaría a esto es, ¿cómo conceptualizaron Adán y Eva la promesa que Dios hizo en Génesis 3? ¿Recuerdan? ¿Cómo los conceptualizaron los creyentes del Antiguo Testamento al oír de esta promesa en la victoria final? La semana pasada hablamos que Satanás, la muerte, serían destruidos. ¿Cómo es que ese protoevangelio tiene influencia o tiene una perspectiva correcta para nosotros? Y para esto no necesitamos estar especulando o tratando de tener mucha imaginación. Hay suficiente material bíblico que nos puede enseñar qué senda seguir para poder interpretar acerca de esta promesa, de este protoevangelio enfocado en la tierra prometida. Una de las cosas que tenemos que recordar de los resultados del pecado en el origen fue el destierro que tuvieron los primeros habitantes del huerto del Edén. Ahí donde deberían de haber reinado para la gloria de Dios sobre todo el mundo, sabemos que reciben esta promesa. Pero, junto con la idea, o más bien el plan, de eliminar la muerte, también venía la promesa de la victoria de Dios. Es decir, el plan del reino de Dios continúa y había que reincorporar o volver a retomar
la promesa de Dios hecha en el paraíso, pero ahora en un paraíso restaurado. Otra vez desde el paraíso, gobernar la tierra correctamente y sin pecado. Entonces, bajo este concepto, es importante que tengamos en mente qué fue lo que entendieron Adán y Eva. Parece que indudablemente ellos entendieron que el hecho de la reconciliación con Dios, la restauración, era más que la conversión del hombre, sino también la restauración de todo cuanto Dios había hecho. Y esto lo podemos ver en la idea del nombre que Adán da a Eva, porque este significa vida. Eva significa vida. Y en conclusión, esto confirma que ellos entendían lo que venía después. Estaba implícita en la promesa de Génesis 3:15. Por eso podemos estar seguros que sí lo entendieron. Los progenitores de la raza humana entendieron que la victoria de la salvación, la promesa de la destrucción de la muerte, también incluía completamente un paraíso restaurado. En todo caso, si no fuese así, entonces ¿cómo podríamos hablar de la restauración de Dios? Sino lo que estaríamos hablando sería un parche, un mundo parchado de la obra de Dios. No es así. Tenemos la promesa de una nueva restauración de la idea del Edén, del concepto de tierra nueva y cielos nuevos. Ahora, ahora tenemos que ver el entendimiento consecuente de esta principal idea. Y si nos vamos a Génesis 15, ahí en su Biblia, lo mantengamos abierto, en Génesis 15, por favor. Cuando el Señor trae la promesa a Abraham acerca de su descendencia, y que le dice que esta descendencia sería innumerable, porque lo sacó a ver las estrellas y las podía contar, estarías contando tu descendencia. Así también en el capítulo 17, lo que estamos viendo y debemos de suponer es que lo que Abraham entendió no estaba en función solamente de una genealogía en la sangre, no, estaba desde la perspectiva de Adán y Eva, la restauración completa del proyecto de Dios, un proyecto más allá de la formación solamente del pueblo de Israel, sino el cumplimiento de la promesa en toda la humanidad. Abraham es escogido en función de la bendición a las naciones, no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no se trata de un concepto particularista en el cual solamente se pensara en una sola nación que venía del linaje de Abraham, de la sangre, de su simiente. No, sino al revés, Abraham y su simiente estuvieron en función del plan de Dios para todas las naciones. De la misma manera la tierra de Canaán, la tierra prometida, esta no estaba en el centro de las cosas, sino el centro era toda la tierra. Así que en el Antiguo Testamento la herencia está en función de la promesa de Dios general y no restringida solamente a Canaán. Y por eso vemos que en el Nuevo Testamento la herencia se amplía a incluir al mundo entero. Es por eso que en Génesis 17:8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad, escuchen,
perpetua, y seré el Dios de ellos. Estamos hablando que la tierra de la heredad es perpetua, es para siempre. Y por eso esa herencia tiene que ver con los creyentes herederos en Abraham, y que es la herencia en el mundo también. El apóstol Pablo escribe en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, no por la descendencia. Y luego dice en el 4, 16 y 18, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Por tanto, hermanos, familia, fuera de la cueva de Macpela que Abraham compró para poner ahí a su esposa, Abraham no tuvo ninguna propiedad. ¿Por qué? Porque Abraham percibió, entendió el concepto de Dios. Hebreos nos lo dice. Hebreos 11, 9 y 10. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos que entender, mis amados, que esto no solamente era una idea romántica, era real el concepto que Abraham tenía acerca de esta gran ciudad, fundamentos de la santa Nueva Jerusalén que sería establecida en la nueva tierra. En otras palabras, el comentario divino acerca de que Abraham no esperaba el cumplimiento de la prometida herencia, lo mismo creían los patriarcas. En el mismo capítulo de Hebreos, en el versículo 16 del capítulo 11, dice que los patriarcas anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual, escuchen, esto me agrada mucho, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que Abraham y los patriarcas entendieron la promesa de un sentido de la tierra nueva. Y tercero, el entendimiento posterior. Del capítulo 4 de Hebreos podemos entender y aprender que la Canaán terrenal fue un tipo de un reposo eterno, es decir, reflejaba lo que sería un reposo eterno. Era aquello prometido para el pueblo de Dios. Entonces Canaán no fue la meta final. Sí, el fin en sí de lo que quería mostrar. Pero toda esta tipología apuntaba hacia lo que había de venir. Y por eso en Gálatas 3:29 se nos afirma que somos en Cristo la simiente de Abraham y herederos de la promesa. Esta promesa que nos incluye a nosotros y también incluye la promesa de la tierra. Así que esa percepción que nos da Génesis 17:8, en la luz de entender la promesa final y eterna,
de la posesión de la tierra adquirida para todo el pueblo de Dios es aquello que se tiene como promesa a los que son del nacimiento de la fe de Abraham. Esa es la promesa válida para los creyentes de hoy. Reducir esa promesa solo a aspectos locales, es decir, a un futuro limitado por 1000 años, o quizás solamente a la etapa de la iglesia de hoy, es una forma de empobrecer la doctrina de cielos nuevos y tierra nueva, y le quita grandeza a la enseñanza bíblica. El teólogo Patrick Fairbairn, calvinista del siglo antepasado, ¿sí?, en su libro La tipología de las Escrituras, resume 3 aspectos importantes de la tipología. Y déjenme leérselos. ¿Sí? Dice, la Canaán terrenal nunca fue concebida por Dios, ni pudo haber sido desde el principio entendida y por su pueblo, como la herencia final y adecuada que debían ocupar, ya que respecto a ella se habían dicho y esperado cosas que claramente no podían cumplirse dentro del límite de Canaán, ni siquiera en el ámbito de la tierra tal como la misma está presentemente constituida. Es decir, las expectativas de la tierra prometida, Canaán no las cumplía. 2. La herencia, en el sentido pleno y exacto, era de tal naturaleza que esta herencia solamente podía ser disfrutada por aquellos que se habían convertido en realmente hijos de la resurrección. Puede haber sido de ellos mismos solamente redimidos en alma y cuerpo de los efectos consecuentes del pecado. Es decir, la tierra prometida no podía ser habitada por gente pagana, por gente incrédula, porque la tierra prometida, la real, será solo habitada por aquellos que fueron y murieron y viven y perseveran en la fe de Jesucristo. Y tercero, la ocupación de la tierra terrenal por parte de la simiente natural de Abraham, en su intención más grande final, era un tipo de ocupación como parte de la iglesia, es decir, redimida de la herencia de la gloria de Dios a la que estaba destinada. Una figura, un tipo, no la final. Nuestro entendimiento de esta doctrina, mis amados, de la nueva tierra, no solamente nos da la clave para entender la promesa de la herencia, no solo eso, sino también para interpretarlas correctamente. En el Antiguo Testamento, toda la restauración que pudo obtener el pueblo de Dios, todas las promesas que se dieron, la gran mayoría de ellas tenían que ver con cumplir situaciones del exilio que habían vivido. Pero todo esto tenía que apoyar, ¿para qué? Crear el ambiente para la llegada del Mesías. Pero hay profecías en el Antiguo Testamento que rebasan esa expectativa. Por ejemplo, Jeremías 23:3 dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Y escuchen lo que termina diciendo Jeremías: y crecerán y se multiplicarán. La restauración después del exilio fue un paso importante hacia el cumplimiento, pero no fue la totalidad del cumplimiento. Así que, mis amados, debemos entender que estas promesas que hablan la totalidad de su pueblo de Dios, habla de un cumplimiento final, de un lugar muy especial a donde seremos llevados. Amós dice: pues las plantaré sobre su tierra. Capítulo 9, versículo 15 de Amós.
pues las plantaré sobre su tierra, y escuchen, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amós está profetizando la restauración no solo por 1000 años, ni solamente por la venida del Mesías, sino para siempre. El profeta mira más allá de la restauración después del exilio, no hacia un milenio, sino hacia una nueva tierra, que los hijos de Abraham, los verdaderos, ocuparán durante toda la eternidad. Seguiremos adelante con este mismo tema la próxima semana, que será prácticamente la última que tendremos acerca de la escatología. Gracias por este tiempo. Espero que sea de bendición para tu vida. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo? Gracias, Padre. Gracias porque tus promesas nos unen, Señor. Nos muestran que tu plan y proyecto de principio a fin es el mismo. Que podamos comprender esta perspectiva de tus tiempos, de tus formas y de tus promesas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.